Bueno, yo creo que la relación entre vivienda y ciudad debe partir por entender que es una ciudad, que es una concentración de oportunidades y no una acumulación de casas. Eso explica en parte por qué hay tanta gente moviéndose hacia las ciudades en un momento de la historia que como nunca antes esa velocidad, escala y escasez de recursos con la que tendremos que responder nos pone frente a un desafío que no tiene precedentes. Lo que explica eso es que en las ciudades hay perspectivas de mejoría de calidad de vida asociado a acceso al trabajo, acceso a la educación, a la salud, a la recreación, al transporte, que explica que la gente, buscando esas mejores perspectivas, quiera venir. El tema es que en la ciudad el suelo es un recurso escaso y quedar inserto en esas redes de oportunidades que las ciudades concentran difícilmente se puede hacer para las viviendas que tienen que funcionar con recursos públicos y que en general hace que la gente quede excluida en las periferias, en eso que el Congreso de Arquímedes ha llamado, bueno, ¿dónde termina la ciudad? La vivienda tiende a estar en ese lugar donde la ciudad ya terminó. Por lo tanto, se produce esta especie de sinsentido de que te moviste a la ciudad buscando oportunidades y una vez que llegas donde te puedes instalar con fondos públicos, estás segregado de esas oportunidades que viniste a buscar. En ese entendido, el rol de la vivienda está, en primer lugar, poder permitir que el techo que te protege de la intemperie al mismo tiempo te deje inserto en esas oportunidades que, por muy antiintuitivo que sea, si miras la evidencia, los indicadores muestran que se está mejor en el campo que en la ciudad, o al menos que por medio de políticas públicas la repartición de calidad de vida se hace más eficiente mientras tengas a las personas concentradas en el espacio. La inversión en infraestructura, acceso a servicios básicos, agua potable, alcantarillado, electricidad, se puede hacer de manera más eficiente en la medida que las personas están concentradas en el espacio, lo mismo acceso a educación, a salud, etc. Pero normalmente las políticas habitacionales en países en desarrollo están además orientadas a la propiedad. Eso quiere decir que, a diferencia del primer mundo, donde son los estados los dueños de la vivienda y habrá rentas protegidas, en países como los nuestros, el subsidio de vivienda es la transferencia de fondos públicos a patrimonio familiar más importante que una familia recibe en toda su vida. Y todos nosotros, cuando nos compramos una casa, esperamos que esa aumente de valor en el tiempo, cuestión que lamentablemente tiende a no ocurrir en proyectos de vivienda pública. Por lo tanto, la vivienda, además de ser este techo que te protege de la intemperie, que ojalá te deje inserto en las redes de oportunidades que las ciudades concentran, sería deseable que fuera un patrimonio que aumenta de valor en el tiempo, tal que además de este refugio, fuera una herramienta económica que te permite usar la propia vivienda como un mecanismo para superar la pobreza. Si uno cerrara ese círculo triple, ¿no?, de ser un lugar donde puedes vivir seguro y confortable, dentro y cercano a las redes de oportunidades que las ciudades concentran, y que se transforma en un patrimonio que a escala de la propia familia te permite acceder a un conjunto de posibles mejoras económicas de tu condición, entonces creo que esa vivienda habría jugado en su relación con la ciudad como una contribución a un ciclo virtuoso. De alguna manera, creo que si sobre algo hay acuerdo en el mundo, es que nuestras sociedades tienen un problema de inequidad. Sí, no es mi campo, pero son del tipo de cosas que uno tiene que, de información que uno tiene que más o menos entender para poder operar desde el ámbito que uno lo hace, que es entrar a conversaciones no arquitectónicas por medio del diseño. Una de las cuestiones que está más o menos acordada es que los países han logrado mejorar o subir la línea de la pobreza, pero no han logrado corregir inequidad, es decir, la distancia que hay entre los que ganan más y los que ganan menos. Y es la inequidad, en verdad, una de las fuentes más grandes de conflicto en la ciudad. Las ciudades reflejan de manera muy concreta y muy brutal eso de por qué ellos sí y yo no, lo que le suma a tu dificultad diaria de pobreza o de escasez de recursos, esta especie de rabia o de resentimiento
Y esta inequidad que queda plasmada muy concretamente, muy directamente en las ciudades, podría eventualmente ser corregida por la propia ciudad. Si identificamos estratégicamente en la ciudad proyectos de vivienda, de infraestructura, de espacio público, de transporte público, podrías mejorar calidad de vida sin tener que depender enteramente de la redistribución del ingreso, que es casi lo único que se escucha hoy en día cuando se trata de corregir inequidades. Y en ese sentido, de nuevo, creo que hay una última relación que es muy potente entre ciudad y vivienda, que es en la medida que está bien diseñada, que está bien localizada, que te puede acompañar en ese crecimiento futuro, ella pueda constituir una especie de atajo hacia la equidad. Yo partiría por ponerle un signo de interrogación gigantesco a la palabra éxito, porque, y lo voy a tratar de explicar, después de una explicación que a mí me parece razonable, que parece sensata, uno se pregunta, bueno, pero si es tan obvio, ¿por qué la mayoría no es así? ¿Por qué los proyectos de vivienda incremental, que es una herramienta para hacer frente a la escasez, sigue siendo la excepción y no la regla? Por lo tanto, no estoy tan seguro de la palabra éxito. Sería exitoso en la medida de que esto fuera la norma. Que por lo demás, como una de las cosas que hicimos fue tragarnos todas las restricciones existentes en el mercado, en las políticas públicas, tal que luego no hubiera ninguna excusa para que no pudiera ser hecho así por la norma, por el mercado, que aún así no sea la regla. Bueno, a nosotros nos deja un sabor ahí todavía un poco amargo. Pero es cierto, ninguna de estas cosas, bueno, en primer lugar no es ciencia aeroespacial, es bastante sentido común, y son cosas que casi todas estaban ahí, y eso me parece quizás importante entender. Los problemas complejos requieren síntesis, y si hay algo que está en el núcleo del diseño o de la arquitectura, si algún poder tiene la arquitectura es el poder de síntesis. A diferencia de otras profesiones que hacen un reporte, que por ser reporte es de arriba a abajo y de izquierda a derecha, cuando tú haces un diseño es todo en simultáneo. Lo segundo que hace, que está en el núcleo de nuestro entrenamiento, solo que lo hemos ocupado para otras cosas, así como nos han educado, es que ordena la información en clave de propuesta. Es verdad que hay que tragarse un montón de información, pero no para hacer un diagnóstico. Es porque en algún momento hay que hacer ese salto al vacío de decir, bueno, y con todas estas restricciones, con todas estas condiciones de borde de esta ecuación, ¿qué es lo que sí hay que hacer? ¿No? Italo Calvino decía que un experto es alguien que en un determinado campo te sabe decir todo lo que no hay que hacer. ¿Y qué sí hay que hacer? Bueno, ese salto al vacío yo puedo haber acotado el problema y haberlo cargado con todas las fuerzas en juego que informan la forma de un proyecto, y al final hay una parte que quizás es la dimensión artística de la arquitectura que tiene que traducirlo a propuesta. Y eso es intuitivo, es discontinuo, puede operar con certezas parciales también, que eso creo que es una de las grandes ventajas. No hay que esperar a que esté todo claro y aún así tú puedes moverte hacia adelante. Y creo que eso fue del tipo de cosas que hicimos nosotros, entender todos los lenguajes en juego, la economía, la política, lo social, lo ambiental y lo estético, por nombrar como los 5 más esenciales, pero tener claro que para participar en esa conversación, que no es arquitectónica, nuestra manera de contribuir era por medio del diseño. Tenemos que hablar los lenguajes de esas otras fuerzas en juego, pero al final lo que nosotros hacemos es un diseño. Si no somos capaces de que ese diseño haya sintetizado esas otras fuerzas que informan la forma de un proyecto, probablemente estaríamos haciendo algo parcial o algo de experto y no eso que una sociedad determinada espera que haya reunido las fuerzas en juego. Creo que es muy importante equilibrar un pragmatismo muy radical. Esto de la incrementalidad no es otra cosa que aceptar el hecho, cuando estudias la evidencia, que con fondos públicos no vas a poder entregar una vivienda que es aquella que una familia finalmente termina necesitando. Y vas a estudiar proyectos formales e informales y observas que los procesos de crecimiento para una familia de clase media, para todos nosotros,
están en torno a los 80 metros cuadrados. Y las viviendas públicas van entre 25 y 40 metros cuadrados. Ese gap, ese salto que hay entre el estándar de vivienda social y el de clase media, no tenemos cómo hacerlo con fondos públicos. O si lo hacemos con fondos públicos, porque alguien podría decir, bueno, es indigno que no se le entregue a una familia, bueno, puedes atender a la mitad de las familias al año. En el caso de Chile, que se entregan 100.000 subsidios al año, para entregar vivienda de 80 metros, tendrías que entregarle a solo 50.000 familias. Con eso, tu lista de espera o los incentivos a la informalidad son gigantescos, y luego recuperar social, política, ambientalmente, una vez que la informalidad se instala, es muchísimo más complejo que haber encontrado el lado que decir, hay escasez de recursos, hay escasez de recursos. ¿Cómo hacemos para enfrentarla de alguna manera? Bueno, incrementalmente. Si no tienes ni los fondos ni el tiempo para hacer todo ahora, concentrémonos en aquello que es más difícil y en aquello que tendrá mayor impacto sobre el bien común en el futuro. De hecho, la definición de una política pública es hazte cargo de todo aquello que un ciudadano no puede hacer bien por su cuenta. El recurso más escaso ahí no es la plata, es la coordinación. En la medida que tú identificas con precisión aquello que individualmente no puede ser bien hecho, pero al mismo tiempo aquello que muchas individualidades, aun cuando bien intencionadas, difícilmente pueden garantizar, el espacio público, por ejemplo, si has logrado desplazar o ocupar la incrementalidad como estrategia para hacerle frente a la escasez, bueno, eventualmente tienes una chance de que eso mejore en el futuro. En el caso nuestro, ha sido un proceso de afinar muy bien, y la participación en ese sentido es muy importante, sabiendo que la mitad de los metros cuadrados no los vamos a hacer nosotros. Bueno, te sientas a la mesa el día 1 con quien será responsable de la mitad de esos metros cuadrados y divides tareas. Hay ciertas sabidurías que se pueden compartir. Si hay alguien que sabe establecer prioridades, son las propias personas que han vivido toda una vida con escasez de recursos y han tenido que estrujar piedras. Bueno, ahí hay una sabiduría, no es solo una especie de buena onda, que hagámoslo todos juntos. Ellos saben algo que eventualmente uno no sabe. Pero uno sabe algo que eventualmente las comunidades no saben. En ese proceso nos parece que, de nuevo, el diseño puede jugar un rol porque aterriza la discusión a operaciones muy concretas. Y solo por nombrar dije lo del espacio público, lo que una familia nunca va a poder cambiar en una vivienda por tiempo, por dinero, o energía o voluntad que le meta, es ¿dónde está la vivienda social? La pregunta clave aquí no son cuántos metros tiene. Mira, mejoramos, entregábamos 40 en el gobierno anterior. En este gobierno dimos un paso, estamos entregando 42. Bueno, esa pregunta, comparado con ¿y dónde están esos 40 o 42 metros cuadrados? ¿Están dentro de esas oportunidades que la ciudad concentra o están segregados de ella? Esa pregunta es fundamental. Y el diseño puede tener un rol muy concreto, porque hay maneras que para esos mismos recursos disponibles tú puedas alcanzar densidades suficientemente altas que paguen por suelos caros, sin hacinamiento y con ese potencial de alcanzar el estándar de clase media con cargo a los recursos de las propias familias. Si en el fondo aquí es tan difícil la pregunta, es tan compleja la pregunta, que solo ocupando los recursos del Estado y del mercado no vamos a lograr responder a la cantidad de gente que se está moviendo hacia las ciudades buscando estas oportunidades. Y en ese sentido, la autoconstrucción, incluso la informalidad, en vez de verla como parte del problema, habría que verla como parte de la solución. Ahí hay una enorme cantidad de recursos que tienen que ser canalizados, y el diseño puede hacer esa diferencia en vez de ser reemplazados o resistidos por las aproximaciones más convencionales que hemos tenido hasta ahora. Bueno, yo pretendo partir la conferencia de hoy en el Congreso con el título, que es el que pone el Congreso, ¿dónde termina la ciudad?, con una contrapregunta que es, ¿pero dónde empieza? Porque dónde empieza es ahí donde se han... ¿Cómo? Que esa nos quedó pendiente,
Porque en la medida que uno sabe dónde empieza la ciudad, que es donde están las oportunidades concentradas, tienes claro dónde se acabó, que es donde ya hay solo acumulación de casa y no hay oportunidades, no hay un tejido urbano que tenga servicios, que tenga educación, que tenga trabajo, que tenga transporte, que tenga espacio público. Y en ese sentido, lo que uno observa en casi cualquier ciudad del planeta, pero particularmente en Latinoamérica, donde el proceso de urbanización tendió a ocurrir un poco antes que en el resto del mundo, por lo tanto es una especie de laboratorio de lo que el resto del mundo no tendría que hacer, los 400 millones que se van a mover en Asia y entre los trópicos. Creo que podrían aprender algo en la medida que nosotros seamos finos en cómo se dio ese proceso de urbanización en Latinoamérica. Lo que observas es que en A están las oportunidades concentradas y en B es donde esa vivienda que casi no puede pagar más que un suelo que cuesta poco, lejos de esas oportunidades, para ir de A a B, la gente que vive en B que quiere ir a esas oportunidades, bueno, lo hacemos muy mal, está lejos, lo hacemos lento, contaminamos, y de ahí eso explica una inversión importante que estamos tratando de hacer en medios de transporte que están todos compitiendo además por el espacio disponible para tratar de hacer que el ir de B a A sea más eficiente que lo que hacemos hoy. Y entonces viene la pregunta, bueno, todos compitiendo por este espacio que hay entre una fachada y la otra, ¿a quién le asigno ese espacio? Lo que dice Peñalosa como explicación de esta competencia por el espacio disponible, él como autoridad, ¿cómo hace para decidir si se lo asigna a un auto, a un bus, a una bicicleta o a un peatón, al metro? Y parte de la exposición de hoy será cómo poder hacer esta distinción y que dicho muy en corto, Peñalosa dice, hace esa decisión por la cantidad de derechos ciudadanos por metro cuadrado que hay en el transporte. Y esa es una manera muy clara entonces de poder mirar cómo asignamos y tratamos de corregir en algo esta ineficiencia para ir de B a A. Pero dicho eso, habría que entender que el mejor de todos los viajes es el que no se hace. Por lo tanto, lo que hemos tratado de hacer nosotros en Elemental, independiente que hayamos trabajado y estemos trabajando en algunos proyectos de transporte, es podemos nosotros poner B en A, que la vivienda esté ahí donde están las oportunidades. Y esas son las estrategias de incrementalidad. Hay una tríada que hay que cumplir. Alta densidad en baja altura, sin hacinamiento, con posibilidad de crecimiento. Si resuelves esto, lo más probable es que puedas pagar suelos que están insertos en las oportunidades. Esa es una estrategia. Por lo tanto, volviendo a la pregunta, ¿dónde empieza la ciudad? Bueno, habría que poner la vivienda ahí donde empezó, más que lamentarse de que estamos ahí donde ya terminó. Otra estrategia posible sería poner A en B, que son del tipo de operaciones. ¿Qué tipo de ciudad? Ya que la gente está viviendo ahí, ¿cómo complejizamos ese paño de ciudad tal que tenga los servicios? Y el proyecto de constitución, diría que de alguna manera es eso, dado que un fenómeno natural te entrega esa ventana de oportunidad. Puede ser un cliché, pero es cierto. O sea, nunca en circunstancias normales tú le puedes cambiar el eje a una ciudad. Aquí hubo un terremoto de 8,8 en la escala de Richter, más tsunami, que destruyó un 80% de la ciudad, y ese es el momento en que uno debería preguntarse, bueno, ¿qué que estaba aquí como anquilosado podría ser en este momento cambiado? En la protección futura de la ciudad contra tsunami, que fue, se creía que era de lo que se iba a tratar el proceso de reconstrucción, terminó siendo apenas una parte de lo que la ciudadanía demandaba, que era su verdadera necesidad y anhelo, que era acceder democráticamente al borde del río, que había estado en manos de pocas familias, porque históricamente se fue ocupando. Mejorar el estándar de espacio público, que estaba en torno a los 2,2 metros cuadrados por habitante, siendo que un estándar razonable internacional estaría en torno a los 8 o los 9. Londres tiene 44 para tener un orden de magnitud. Entonces la gente decía, mira, lo que sea, mejoren nuestro estándar de espacio público, y fundamentalmente lo que ellos decían era, sí, pero en verdad el tsunami, el próximo va a venir, ¿cuánto? ¿En 30, 40 años? Pero todos los inviernos nosotros nos inundamos por el manejo de cuenca, de la olla hidrográfica, los esteros no tienen el nivel suficiente. Lo que hagan, mejoren que es el verdadero problema de la ciudad, y este cambio de eje, de haber puesto un espacio de calidad donde antes había un espacio privado, un espacio público de acceso democrático, que es
de alguna manera lo que la ciudadanía dijo, esa es nuestra identidad, la geografía, no las construcciones que se cayeron. Creemos que son esas oportunidades para llevar A ahí donde ya está B, y que cada ciudad tendrá distintas manifestaciones de ver cómo es esa construcción de lo cívico, ahí donde hoy solo hay residencias. Y el tercero, que es el tercer proyecto que vamos a mostrar, un caso muy emblemático, quizás muy simbólico, que es el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo en Buenos Aires, donde los ricos y los pobres que se ven de un lado a otro de una línea de tren, que se necesitan mutuamente, la fuerza laboral del barrio más rico de Buenos Aires sale de este campamento informal, la oferta de trabajo, la educación, la salud, está en esta parte rica de la ciudad, y esos son del tipo de cuestiones que, bueno, nosotros podemos hacer como que no existe, volver a hacer lo que históricamente hicimos en nuestras ciudades, que es tomar a esa gente y llevársela a la periferia, y hoy en día estamos pagando el costo de no haber visto que finalmente una ciudad sin oportunidades es una bomba social de tiempo que empieza a ponerle presión y fricción a todo el resto de la sociedad. Entonces podemos negarlo o hacernos cargo. Y eso creo que va a requerir estrategias nuevas, inéditas. Es una pregunta para la cual la respuesta convencional no ha sido capaz de estar a la altura. Y ese nivel de innovación que requeriremos probablemente es una de las cuestiones más importantes a debatir en un congreso como este. Vamos a preguntas nuevas, tendremos que hacer un esfuerzo creativo de compartir respuestas nuevas.